En algunas ocasiones tenemos que esperar hasta 10 o 15 años para saber qué fruta o de qué forma o de qué sabor será la fruta que produce nuestro árbol. En muchas ocasiones tenemos la idea de plantar un árbol, de sembrar en nuestro jardín o en nuestra finca un proyecto de árboles frutales, y muchas veces no sabemos cómo plantar ese árbol. Entonces, sé que existen muchos videos acerca de este tema, pero el día de hoy vamos a tratar de mostrarles algunos de los procesos para hacer una buena siembra, una buena selección del lugar y una buena forma adecuada de plantar nuestros árboles frutales. Acompáñanos para que conozcan un poco más sobre este tema. Entonces, este árbol, por ejemplo, es un mangustán falso. Es una variedad de Garcinia, es un mangustán falso, así se llama. El árbol es exactamente la misma estructura del mangustán normal, que es el morado que todo el mundo conoce, pero la fruta de este es amarilla y tiene un sabor similar a lo que es el mango pintón. Entonces, de esta fruta se pueden hacer mermeladas, se pueden hacer jugos y también se pueden hacer licores. Queda un licor de muy buena calidad. Es una fruta muy aromática. Toda la familia de los árboles de los mangustanes, todas las garcinias, la garcinia intermedia, limón mangustán, el mangustán falso o el mangustán morado que está en los comercios, son muy lentos para crecer y es muy difícil también hacer injertos de ellos. En este caso, este árbol se propaga por semilla, también se pueden hacer injertos, pero es muy interesante. Aquí en el suelo hay algunos que están naciendo, entonces aquí se ven, ya hay algunas semillas acá que están germinando y uno podría, en este caso, sacar esto con una pala o con un palín y llevarlo y plantarlo en una bolsa por una etapa de crecimiento y luego ya ponerlo en un lugar especial donde vaya a crecer. En este caso, que puede durar alrededor de 10 años o hasta 15 años para empezar a hacer su primera producción de frutas. En este caso, este es un árbol viejo, tiene más o menos unos 20 años y es un árbol que produce cientos de frutas, como podemos ver ahí en las ramas, cómo está en este momento en producción. Y es muy interesante también que en su tronco llegan lo que son las abejas, porque el tronco tiene un látex que las abejas recolectan para construir en algunos casos sus nidos o sus colmenas en ese caso. Entonces, de una semilla, de un árbol, de una idea, pueden hacer un proyecto en nuestros jardines o en nuestra finca. Hola. Bueno, como parte de las ideas, ¿verdad?, de sembrar un árbol, es que a uno le gusten las frutas, las flores o algunas plantas medicinales, entre otras cosas. En este caso, en este jardín, en esta finca en donde me encuentro, es nuestro jardín propio y ya es un jardín establecido, ya es un jardín que tiene más de 20 años, algunos árboles, otros están entre 10 años o 7 años, pero ya son árboles productivos y es mi experiencia, ¿verdad? Existen muchísimas fincas y existen muchísimos proyectos, pero en este caso es mi experiencia. Entonces les voy a compartir parte de algunos árboles, de cómo se ve, cómo están establecidos, las frutas que tienen en este momento y ver cómo podemos enfrentar ese proyecto, ¿verdad? Porque al final hay que enfrentar un montón de obstáculos. A veces sembramos un árbol y no nos crece por el clima o lo ubicamos mal ubicado, tienen plagas, tienen insectos, qué tipo de manejo le doy o qué clima es adecuado para este árbol, cuál es la genética de ese árbol. Existen muchos detalles, ¿verdad?, sobre este tema. Entonces, sé que hay mucha información sobre eso, pero igual voy a compartirles mi experiencia de vida, en este caso con el jardín y con el árbol que vamos a plantar. Esta área de aquí está sembrada de lo que es el famoso rambután, o vulgarmente llamado mamón aquí en Costa Rica. Entonces, estos son árboles que ya tienen alrededor de unos 8 años. Entonces, ahorita estamos en plena cosecha. Vean cómo están los arbolitos. Ahí se ven los mamones o los rambutanes. Ahorita es la temporada en Costa Rica. Entonces, ahorita está la cosecha y estos arbolitos son árboles de 8 años, pero también les hemos dado su mantenimiento, su formación para que estén así de esa manera.
A nivel de Pérez Celedón o a nivel de la zona sur, la cosecha empieza aproximadamente en julio y agosto, septiembre, lo que es el rambután, ¿verdad? En ese caso. Y acá en nuestro jardín, bueno, sembramos estos, están sembrados a una distancia aproximadamente de 4 a 5 metros de un árbol a otro y se le dio formación. Entonces hay árboles de estos que se le dejaron, por ejemplo, en este caso, se le deja 1, 2, 3, 4 ramas principales, a veces 5, y lo que es el centro del árbol se le abrió, ¿verdad? Se le apodaron algunas de sus ramas que iban acá en el centro, se apodaron, y también en la parte de arriba tuvimos algunos apodas allá para que él tenga luz y que la luz del sol pueda entrar por acá, por el centro, y que pueda producir en todas las direcciones. Entonces ve cómo se ven ahí los rambutanes, en este caso de esta cosecha. Yo creo que no hay en Costa Rica alguien que no se haya antojado de comerse un buen rambután, ¿verdad? Existen muchos tipos, estos ya son genéticas que son para más alta producción y las frutas son más grandes. Como pueden ver, es una fruta bastante grande comparada con lo que es un rambután criollo, que los criollos eran más ácidos y la pulpa de la fruta no se despegaba. Entonces a nivel comercial, como eran tan ácidos, tal vez no era tan rentable. Estos son más dulces y la fruta como tal en la parte interna se despega la corteza. Entonces si uno lo come, se le despega la pulpa y es más fácil y es mucho más dulce. Entonces son variedades que son más comerciales. Sin embargo, hay algunos de las especies criollas que también son muy dulces, ¿verdad? Entonces y hay amarillos y hay rojos. Tienen algunas variedades de árboles que son familia, como lo que es el lichi y también lo que es el longan Fiji, que es uno de los árboles que vamos a sembrar el día de hoy. Entonces vamos a ir a sembrarlo y vamos a ir a ver algunos que ya están en desarrollo con 1 año de edad más o menos. Ya este es un árbol de longan, en este caso ya tiene más o menos unos 3,5 metros de alto. Entonces ya este árbol tiene 1 año, es 1 año aproximadamente lo que tiene. Entonces ahí se ve, tiene nuevos brotes ahí porque también se le hizo una pequeña poda. Entonces lo apodamos aquí para que él no se vaya en una sola línea. Digamos, es que el árbol viene creciendo, ¿verdad? Viene el tronco, pero si uno no lo apoda, él va a seguir como en una sola línea, ¿verdad? En un solo patrón. Al apodarlo, entonces él le echa nuevas ramas. Hay algunos árboles que permiten, hay unos árboles que aceptan que los apoden y que él no tiene ninguna afectación. En este caso los mamones, las naranjas, los aguacates, los mangos, todo lo que son cítricos, en este caso los rambutanes y la familia de estos, ellos aguantan lo que es una poda y no tienen ningún problema. Ahí están los huevitos andantes. Ahí están las gallinitas, esas gallinitas son las que se encargan de poner los huevitos que consumimos acá. Entonces ahí está el gallinero, todavía no lo hemos podido terminar, está en proceso de terminar, pero allá está lo que es el nido bueno, ahí tenemos lo que es el nido, está en proceso de construcción. Ahí está el comedero. Estos son materiales también alternativos, tenemos bambú en esterilla, bambú para lo que es el dormidero allá, y malla gallinera, acerrín o burucha para las gallinas. Pero este es nuestro gallinero acá en el jardín. La idea es cruzarlos. Este es un gallito, ese que está ahí, es un gallito de plumas extrañas que es como colocho, erizo. Entonces ese es un gallito criollo y la idea es como cruzarlo con algunas gallinas ponedoras para tener ya un cruce diferente. Bueno, en este caso aquí estamos desarrollando un pequeño vivero y este es el árbol que vamos a seleccionar para sembrar el día de hoy. Entonces este es el longan Fiji, que es uno de la familia de los rambutanes. Entonces vamos a ver cómo sembramos este árbol. Algunas personas compran el árbol en los viveros y hay algunos secretos en los cuales podemos implementar, y hay conocimientos de las fincas, de los climas, hay conocimientos a nivel de
de distancias y demás que hay que tener en cuenta para poder tener un buen árbol frutal en nuestro jardín. Entonces, obviamente necesitamos un palín, una herramienta para hacer el hueco. En este caso voy a llevar un poquito de materia orgánica. En este caso esto es como del gallinero, materia orgánica del gallinero que ya ha estado en un proceso de descomposición y que ya es como un compost, y el árbol para ver dónde lo ubicamos. Bueno, un punto importante en tener en cuenta a nivel de cuando vamos a sembrar un árbol es la dimensión del árbol, conocer más o menos de qué tamaño se va a hacer ese árbol, porque todos los árboles crecen de una forma diferente, ¿verdad? Y todos los árboles frutales tienen una estructura diferente. Entonces este árbol, por ejemplo, que estamos viendo acá, es un árbol de nuez de Brasil. Este árbol es de Sudamérica. Ahora existe una creciente demanda por árboles exóticos a nivel de Costa Rica, y muchas personas están sembrando árboles exóticos en su jardín. Entonces hay que tener en cuenta las dimensiones del árbol para así poder seleccionar el punto donde lo vamos a sembrar. Este árbol crece aproximadamente 20 metros de alto, entonces el tronco se hace de este grueso cuando ya es adulto. Este árbol tiene apenas 7 años y hay que imaginarnos el tamaño que se va a crecer nuestro árbol, a dónde van a llegar las copas, a dónde van a llegar las ramas, o si es una fruta, a qué altura quiero que esté la fruta para poder cosecharla, o si voy a utilizar una herramienta, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y también es importante tener en cuenta cuando ya tenemos más o menos la dimensión en la cual va a crecer nuestro árbol, o en la que lo vamos a tratar de controlar, ¿verdad? Porque hay algunos árboles que puedo dejarlos que crezcan de forma natural, y hay otros árboles que les podemos dar formación para que se mantengan en un tamaño adecuado, como son los cítricos. Este es un limón dulce, una mandarina dulce. Y este árbol lo podemos mantener a 3 metros de altura, que las ramas produzcan a un nivel más bajo, ¿verdad? Entonces ese se le puede dar asistencia. Este es un árbol más grande, este es un árbol de jaboncillo, y es un árbol que tiene una dimensión tal vez de unos 6 o 7 metros de diámetro, y una altura que puede llegar también a 15 metros de altura o más. Este árbol lo dejamos que crezca de forma natural porque es una semilla que se utiliza para hacer un jabón ecológico que se llama jaboncillo, y es un árbol nativo de América y se utiliza para hacer jabones, champús o material de lavado. Entonces aquí podemos ver más o menos la dimensión. Entonces este árbol es un poco más pequeño, 4 metros de altura y unos 4 metros de diámetro. Y vea la distancia que hay entre este y el árbol de jaboncillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 7 metros de distancia. Entonces, para que tengan una idea, yo aquí estoy respetando la distancia para que el árbol de jaboncillo tenga espacio de crecer y de tener su copa y su producción. Entonces, eso es importante desde el principio, cuando sembramos el árbol, poder tener en mente la dimensión que él va a necesitar. El árbol que tengo acá es un árbol también de Longan Fiji. Ya vimos uno que tiene 1 año de sembrado, que tiene más o menos unos 3 metros de alto. Y este que está aquí tiene tal vez unos 3 meses de que se sembró. Entonces vea que ya está aquí con los rebrotes, ya tiene algunas hojas nuevas acá. Entonces es un árbol muy nuevo. Sufrió un poco porque ha estado el verano también muy fuerte, ¿verdad? De este año. Entonces vamos a aplicarle un poquito de materia orgánica. Que eso también en los primeros 2 años o en los primeros 3 años definitivamente necesitamos darle asistencia al árbol. Una de las cosas que hay que hacer es limpiarle el contorno, ¿verdad? Limpiarle lo que es el contorno de su raíz. Entonces, una de las cosas que se debe hacer siempre cuando están en los primer año, segundo año, tercer año, es limpiar la raíz alrededor del árbol, mantenerle limpio, que el zacate, este zacate dulce o el zacate o el monte que crece alrededor de él, limpiarlo
y poder agregarle nutrición al árbol, ¿verdad? En los primeros 2 o 3 años. Ideal es utilizar materiales orgánicos, ¿verdad? En ese caso podemos utilizar ceniza de leña que se quemó del fogón o de la cocina de leña o de un trapiche. Podemos utilizar materia orgánica ya en descomposición, hojas de basura, los desechos de la cocina que ya están en descomposición pero ya que hayan pasado un proceso. Y podemos utilizar también lo que es en este caso materia orgánica del gallinero que ya también haya pasado un proceso de descomposición por bastante tiempo. Algunas personas agregan agroquímicos, pero en mi caso los dejo de forma natural, y lo único que he puesto en este caso son materia orgánica, que le podemos poner una cantidad considerable alrededor al árbol en sus primeros 3 años de crecimiento, por lo menos unas dos veces al año. En ese caso estamos seleccionando este punto para este árbol, para este Longan Fiji. Aquí hay unos árboles de lo que es la guayaba arazá o la guayaba hawaiana que le dicen, pero la guayaba arazá es también nativa de Sudamérica y a ella le gusta más bien que haya una cierta sombra. Ella no es de sol directo, entonces el árbol aquí le va a funcionar muy bien y está a una buena distancia de otros árboles grandes. Entonces en este caso no hay aplicación de ningún agroquímico, es una zona que se maneja totalmente orgánica. Lo ideal es limpiar una área de 1 metro por lo menos, o el diámetro de 1 metro por lo menos, para que se arranque de raíz algunas buenas hierbas que existen ahí y empezar a hacer el hueco, ¿verdad? Entonces el hueco para los frutales es muy diferente. Es muy diferente que para un árbol pequeño, digamos, para una planta, para un jardín. Entonces el árbol frutal sí es importante hacerle un hueco un poco más grande, por lo menos de unos 70 centímetros de diámetro y de unos 70 centímetros de profundidad, digamos, dependiendo del árbol, ¿verdad? En ese caso, este es un árbol pequeño, es un árbol que tiene unos 70 centímetros de alto y está en una bolsa pequeña, que es una bolsa de 30. Para un árbol frutal que es más grande, si la bolsa es ya de una bolsa de 80 centímetros por 40 de diámetro, ya necesitan un hueco todavía más grande, ¿verdad? La idea de que el hueco sea bastante amplio es para que también quede tierra suelta, digamos, en el fondo deben de quedar unos 20 centímetros de tierra suelta, y también alrededor del árbol va a quedar tierra más suelta con materia orgánica también que vamos a agregar. En este caso este árbol viene en una bolsa pequeña como de almácigo aproximadamente. Muchas personas usan el cuchillo para cortar acá, o el machete, o como le llamen, ¿verdad? Y también en la parte de la línea de la bolsa, la línea que viene en la bolsa también se puede abrir de esta manera. Digamos, esto es una forma. Obviamente existen muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero se puede hacer de esta forma. Y el árbol, manipularlo de esta manera, con las 2 manos, para que no se le desarme lo que es la tierra, ¿verdad? En este caso. Entonces, aquí ya le quitamos la bolsa. Y podemos ver que este árbol ya tiene unas raíces que están aquí saliendo, que ya son raíces viejas, ¿verdad? En este caso es un árbol que ya tiene mucho tiempo de estar en esta bolsa y las raíces se acumularon en esta parte de acá. Lo ideal cuando sucede esto, que cuando sacamos nuestro árbol, cuando sacamos el árbol frutal de la bolsa y ya el árbol tiene raíces acumuladas en el fondo, es cortar estas raíces. Entonces las podemos cortar con el machete, con una tijera, para que ahí broten nuevas raíces, porque esto lo que va a hacer es atrasar el árbol. Entonces vamos a hacerlo, vamos a cortar estas raíces. Vamos a incorporar también al fondo un poquito de materia orgánica con la tierra que ya quedó suelta ahí, y eso le va a permitir al árbol tener mayor cantidad de nutrientes para empezar a desarrollar las raíces. Ya quitamos las raíces que tenía, que ya estaban salidas acá, que estaban apuñadas. Entonces tenemos listo, pusimos materia orgánica y vamos a tratar de medir la profundidad del hueco.
En este caso pueden ver que el árbol me queda muy bajo, entonces no puede quedar tan bajo porque si no también eso es un problema. Y no puede quedar tampoco tan alto, tan expuesto a las raíces, porque también es otro problema. Entonces tiene que quedar tal vez a 1 pulgada, unos 2 centímetros de donde está la base del nivel de la bolsa. Entonces vamos a rellenar un poquito. Vamos a rellenar un poquito para que en ese caso nos quede mejor el árbol ahí. Y ahí ya podemos empezar a poner parte de la demás tierra que nos queda por acá alrededor. De esta forma el árbol no me queda tan profundo ni queda tampoco tan expuesto a las raíces, porque la lluvia al caer empieza a dañar las raíces que están ahí expuestas. Y si queda muy profundo hay problemas tal vez de humedad, o hay problemas también de que el tronco quedó muy cubierto y no le permite el buen desarrollo al árbol. A simple vista parece muy sencillo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para tener un mejor resultado, ¿verdad? Cuando sembramos un árbol. Ya vimos el nivel del espacio, cuál es el tamaño que va a crecer este árbol, el mantenimiento periódico de los 2 primeros o los 3 primeros años. Ya cuando el árbol está más grande, él tiene mayor capacidad de raíces y mayor capacidad de resistencia. En mi caso personal, aquí en este jardín y con los árboles que he desarrollado, a mí no me gusta ponerles tantos productos, ¿verdad? En ese caso no utilizo agroquímicos porque ellos se malacostumbran. Muchos árboles, si usted le pone agroquímicos siempre a la raíz o a las hojas, ellos se acostumbran a ese tratamiento y si no se lo pone ya después no funciona o se enferman o se dañan. Me gusta más como que la genética sea fuerte, que los árboles sean de una genética robusta, y que ellos se adapten al clima, se adapten a las condiciones del suelo. Si es un árbol que se va a adaptar y va a producir, no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Posiblemente en algunos años produce una menor cantidad y en otros años produce una mayor cantidad, pero si usted no lo tiene para un uso industrial o para una empresa que necesita una producción alta, si es para el consumo de la familia, si es para el autoconsumo en la finca, está bien que produzcan un año y descansen y el otro año descansen un poquito y vaya alternándose la producción de estos árboles. Y quiero invitarlos, si les gusta el contenido que estamos realizando en Finca Viva, hemos estado haciendo un esfuerzo de visitar algunas fincas, algunos proyectos familiares, cultura, agricultura, naturaleza, conexión en general. Al estar en lugares con estas características, tener este jardín en el cual podemos enseñarles algunos de las técnicas o de las historias que hemos tenido con nuestro proyecto, dentro de un corredor biológico, dentro de una reserva de biosfera, dentro de un lugar muy especial con ríos, cataratas. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría que grabemos? ¿Cuáles aventuras les gustaría? ¿Qué más les gustaría ver? Cocina, que podamos grabar videos de cocina con los productos o con las verduras, con las frutas o con algunas personas de la comunidad. ¿Qué les gustaría ver en nuestros videos además de lo que estamos realizando? Entonces, también si conocen de un lugar o si conocen de una finca o una familia o algo muy especial para poderlo documentar, estamos anuentes a hacerlo. Podemos movernos y podemos hacer experiencias muy especiales para todos ustedes. Entonces, ahí los invito. Si tienen alguna sugerencia, me pueden escribir al 8968-8213, que es mi número personal, y yo soy el que estoy haciendo viajes en diferentes regiones y conociendo estas nuevas aventuras. Algo también importante tener en cuenta es, por ejemplo, la posición de las aguas en el terreno o en el jardín donde vayan a plantar el árbol. Por ejemplo, aquí donde me encuentro, aquí pasa una agua que cuando llueve es una gran cantidad de agua que viene por acá. Entonces, si yo voy a plantar un árbol frutal aquí, voy a tener problemas, o cualquier árbol, ¿verdad? Entonces, dejar una distancia de unos 2 metros o más de distancia donde sabemos que pasa agua o donde pasan drenajes o donde pasan algunas aguas de lluvia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para establecer el proyecto de un árbol. Eso aquí podemos ver, por ejemplo, la formación que le estamos dando a este árbol. Es un árbol de tarap, es familia de los artocarpus, pero yo en este caso no quiero que se haga tan grande, entonces lo apodé en 3 partes acá. Tal vez vienen para que vean
la formación. El tarap, sin embargo, no es un árbol que le guste tanto la poda, ¿verdad? Porque es un árbol que crece muy alto. Sin embargo, estamos haciendo la prueba, estamos viendo a ver si él soporta la poda. Entonces, aquí hicimos una primera poda y dejamos 3 ramas principales. Aquí dejamos 1, 2, 3 ramas principales. Entonces, en este caso dejamos las 3 ramas principales para dejar las otras ramas secundarias que van a los lados. Entonces, estamos haciendo una prueba con él. Es un Artocarpus, a algunos no les gusta tanto la poda, entonces vamos a ver cómo reacciona. La fruta de pan es un árbol muy especial, pero vea que este lo dejamos que crezca de forma natural, de forma salvaje, entonces ocupa mucho más espacio. Los Artocarpus son árboles que pueden crecer muy altos, hasta 20 metros de altura y un diámetro de 15 metros de diámetro, entonces ocupa un espacio grande, ¿verdad? Entonces por eso es importante saber las dimensiones del árbol en el futuro. Ya que aquí a nivel de lo que es el tronco principal y de sus ramas no se hizo ninguna alteración, entonces el tronco principal crece, sus ramas crecen, no se hizo ningún tipo de poda y es un árbol que es muy robusto, es un árbol que produce también muchísima comida. Entonces una de las ideas de sembrar nuestros jardines, de sembrar un árbol frutal es tener en nuestras familias o tener en nuestros jardines frutas, comida, o tal vez si usted no lo logra ver, lo van a ver sus hijos o lo van a ver otras personas y van a aprovechar esos árboles en algún momento. Un árbol como este tiene un diámetro que llega a ser hasta de 5 metros y una altura que llega a medir hasta 40 metros. Entonces esto es un gallinazo. Es un árbol nativo, pero este árbol es maderable. Entonces hay que conocer las características del árbol, hay que conocer sobre su crecimiento. Este es de rápido crecimiento, son árboles que crecen sumamente rápido. Y si lo siembras muy cerca de la casa va a tener problemas. Un jackfruit, este árbol tiene aproximadamente también 10 años. Este jackfruit es un árbol muy especial. Igual necesita un espacio grande, es un árbol que crece muy grande, pero es un árbol robusto. Pueden medir también 20 metros y sus ramas extenderse 15 metros. Entonces es un árbol sumamente grande, pero es un árbol muy interesante, proveniente de India, Malasia, Indonesia. Produce muchísima comida, existen muchísimas variedades y es familia de lo que es la fruta pan, de la champadak, del champadak, del tarap, son familias, ¿verdad? Si eres amante de las frutas, de los árboles, de las plantas o quieres hacer un proyecto en tu jardín o en tu finca, entonces debes de tener algunos de estos aspectos en cuenta. Entonces esperamos que haya sido de su ayuda algunos de los consejos que hemos brindado el día de hoy en este video y que hayan podido tener en cuenta algunas curiosidades también de cómo desarrollar un jardín con un árbol frutal. Espero que les haya gustado el video, el contenido. Y nos vemos en un próximo aquí en Finca Vida, pura vida.